La justicia panameña absolvió el viernes a 28 imputados por el caso de los Panama Papers. El 3 de abril de 2016, el mundo financiero y político vivió un verdadero terremoto con la mayor filtración de documentos de la historia. Más de 11 millones de detalles financieros que fueron obtenidos por un periódico alemán se divulgaron por más de 370 reporteros. Todo esto en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Fue una labor y una investigación periodística sin precedentes y ganadora del premio Pulitzer. Esto le permitió al mundo conocer millones de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Sus archivos revelaron secretos financieros de 140 políticos, además de varias celebridades y empresarios en todo el mundo. Los documentos demostraban que las personas implicadas habían abierto más de 200.000 entidades offshore a través de Mossack Fonseca, en muchos casos utilizando sociedades existentes solo en el papel que les permitían evadir impuestos o cometer fraudes monetarios. Pero más allá de eso, la investigación desenmascaró un sistema económico paralelo y secreto que funcionaba a través de paraísos fiscales. Ya han pasado 8 años desde esa filtración masiva y el bufete de abogados Mossack Fonseca, que en el momento era el cuarto proveedor más grande de servicios en paraísos fiscales, ha dejado de existir. Sin embargo, en junio de este año, una jueza panameña absolvió a los 2 fundadores del bufete Mossack Fonseca y a 26 personas más que habían sido acusadas de blanqueo de capitales en el caso de los Panama Papers. Pero quedan muchas dudas de lo que ocurrió. Y para despejar algunas preguntas, me acompañan la periodista de investigación afiliada al Consorcio Internacional de Periodistas que destapó desde Panamá este escándalo, Sol Lauría. También está con nosotros el abogado especialista en tributación y planificación patrimonial, Martín Liduma. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que me sigan en mi canal, Patricia Yaniot Videos. Lo único que tienen que hacer es darle clic al botón de suscribirse. Debajo de este video lo encuentran, también a la campanita de las notificaciones. Con esto nos ayudan a seguir produciendo este contenido periodístico independiente. Así que desde ya, muchísimas gracias. Comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias por acompañarnos en el programa. Y bueno, quisiéramos tener tu lectura luego de este fallo reciente de una jueza en Panamá que absolvió a 28 personas vinculadas con este gran escándalo en el que tú tuviste un papel fundamental desde Panamá, los Panama Papers. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo hoy y con todos ustedes. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, básicamente, Patricia, montar estructuras offshore en Panamá, sea cual sea el uso que se le den las personas que piden o que solicitan este servicio, no es un delito en Panamá. Entonces, esto como primer detalle. Seguramente recordará mucha de la gente que nos está mirando que en el momento en que publicamos los Panama Papers en abril de 2016, Ramón Fonseca salió a defenderse diciendo: nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con el uso que se le haya dado a las sociedades. Es como culpar a un fabricante de cuchillos de que lo empuñe contra alguien. Nosotros fabricamos los cuchillos, pero no lo empuñamos, digamos. En esta metáfora que usó entonces Ramón Fonseca Mora, los asesinos, digamos, quienes empuñan el cuchillo y matan, serían sus clientes. Pero lo que pasó aquí en esta causa, que duró 8 años y que los fiscales se encuadraron dentro de un delito que es blanqueo de dinero o lavado de dinero, es que la jueza consideró que, primero, no pudieron demostrar los fiscales con las pruebas, no hay pruebas suficientes, dijo la jueza, de que todos los intermediarios que en esta causa estuvieron siendo juzgados y están, porque los fiscales van a apelar seguramente,
Los directores nominales, los empleados de Mossack Fonseca, los dueños, uno de ellos, Ramón, que acaba de fallecer, estuvieron siendo juzgados por lavado de dinero, no por otro tipo de delitos o por otro tipo de irregularidades. Y la jueza considera que en las pruebas presentadas, los fiscales no pudieron demostrar que ellos participaron activamente de ese lavado y que se usó el sistema panameño para ese lavado. Entonces, los tuvo que absolver. Ahora, en la sentencia hay evidencia de otras irregularidades y otros supuestos delitos, pero no específicamente de ese que fue el caso que llevaron los fiscales a los tribunales. Esto es lo que consideró la jueza, los fiscales van a apelar, seguramente seguirá este juicio. Todas las personas que están señaladas o imputados probablemente continúen también en esta situación, pero esto fue lo que aclaró la jueza. No hay pruebas suficientes de que se usó, de la trazabilidad del dinero, de que esas sociedades que sí crearon, sí montaron esa estructura, sí tenían clientes que usaron esa estructura para el pago de sobornos, por ejemplo, o para el lavado de dinero de la corrupción, que ellos hayan participado de esta acción deliberadamente, digamos, ¿no? Tampoco que hayan participado bancos panameños de eso. Entonces, Sol, estos no solamente fueron los abogados fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca, sino algunos intermediarios que supuestamente no sabían que estaban siendo otro eslabón en este proceso para supuestamente cometer un ilícito. ¿Qué pasó con los otros personajes mundiales, ¿no? Del deporte, de la música, políticos, multimillonarios, que vimos al descubierto sus cuentas bancarias en estos paraísos fiscales? ¿Qué pasó con esas investigaciones? Bueno, recordarán que Panama Papers fue un tsunami que partió la agenda, estuvimos hablando mucho tiempo de eso, todavía vemos los impactos porque hay miles de investigaciones judiciales en todas partes. Esto es por la gente de alto perfil que había dentro del LIC, ¿cierto? Había 140 políticos, celebridades, políticos aparte de todas las ideas y todas las ideologías, digamos. Estaba un esquema sospechoso de un allegado de los Kirchner de Argentina, por ejemplo, pero también Macri aparecía como director de una sociedad en Bahamas. Estaba Gaddafi, estaban los chavistas y estaba David Cameron del Reino Unido. Estaba el primer ministro de Islandia que generó su publicación tantas protestas y tanto enojo que tuvo que renunciar. Había deportistas como Platini, había famosos como Almodóvar, también había este grupo de narcotraficantes o todo el negocio, digamos, del crimen organizado, ¿no? Narcotraficantes, tráfico de personas, contrabando. Realmente fue enorme la cantidad de personas y por eso creo que tuvo el impacto que tuvo. Estas son obviamente repercusiones a nivel internacional en materia de renuncias y recaudo de dineros que no habían sido registrados, digamos. En el caso de jurisdicciones de paraísos fiscales o de jurisdicciones offshore, aparte de Panamá, ¿también se cambiaron las legislaciones? ¿Se aumentaron las regulaciones? Sí, bueno, como recordarán, hay muchísimas jurisdicciones offshore o paraísos fiscales o refugios fiscales alrededor del mundo, son más de 100, lo tienen las grandes potencias como el Reino Unido con Islas Vírgenes, Suiza, Estados Unidos con Delaware y Nevada. Panamá también era una de estas jurisdicciones. Hasta el momento de la publicación de Panama Papers había muchísimo más secreto. Las dos cuestiones muy atractivas para los millonarios del mundo que tienen algo que esconder porque quieren blanquear el dinero que hacen ilícitamente con actividades como narcotráfico, sobornos, no tienen cómo ingresar esa plata, cómo gastarla, entonces la tienen que blanquear. O evadir dineros. Yo gano mucho dinero, pero no quiero pagar todos los impuestos que tengo que pagar por ese dinero que gano, entonces lo evado. Los paraísos fiscales suelen usarse para estos fines, también para otros fines que no son ilícitos, por supuesto, pero tienen dos grandes atractivos, digamos. Uno es el secreto, por más que
1.000.000 de autoridades judiciales de todo el mundo me pregunte la información, yo no voy a colaborar, no, nadie va a saber que vos sos mi cliente, o sea, este asesino que empuñó el cuchillo no va a figurar en ningún lado. Así era Panamá antes de Panama Papers. Y el otro es que es muy barato hacerlo, o sea, no tenés que pagar impuestos en la jurisdicción, hay servicios como muy activos, hay conexiones, hay distintas facilidades para hacerlo de manera sencilla y rápida. Se hace muy rápido, son servicios sofisticados, pero que están muy aceitados. Esto también se mostraba en la investigación Panama Papers. A partir de la publicación de Panama Papers empezó a cambiar eso. En Panamá, muchísimo. Panamá se puso muy serio con sancionar nuevas leyes, como por ejemplo, esto de decir yo nunca te voy a dar información. Finalmente firmó el acuerdo de información con la OCDE, que esto quiere decir que Panamá se compromete a brindar información a todos los países cuyas autoridades judiciales o autoridades estatales, obviamente como parte de una investigación, la soliciten. También el tema de los dueños, ¿no? El cliente. En el caso de que uno de los clientes de Mossack Fonseca o cualquier bufete de abogado empuñara un cuchillo, eso es el beneficiario final, el verdadero dueño. El verdadero dueño antes estaba cubierto bajo 7 llaves. Ahora hay una autoridad de custodia que tiene que saber quién es ese dueño y en caso de solicitarlo, autoridades del resto del mundo lo tiene que hacer. También se cerraron muchísimas sociedades porque aquellas sociedades antiguas con más de 10 años, sin registro contable, sin actividad, se tienen que cerrar. Entonces, Panamá hoy tiene menos sociedades y tiene más normas. Tiene un poco de todavía letargo en el cumplimiento de esas normas y de esas auditorías. Es algo que se viene trabajando para salir de las listas negras, grises, intermedias. Y ahí hay un desafío igual de todas maneras, porque está bien, Panamá aceptó, pero ¿qué pasa con las otras jurisdicciones offshore? Tal vez tienen menos imposiciones legales, pero cumplen las que tienen, otras siguen siendo igual de cerradas. Digamos que cualquier millonario del mundo, cualquiera de estos clientes que quisiera encontrar un atajo para evadir autoridades, para lavar dinero, hoy en el mundo tal como está, lo puede encontrar, a pesar de todos los avances que se hicieron tras Panama Papers. Sol, ¿qué les dirías a las personas que dicen que este escándalo de los Panama Papers se trató de un robo de información y que el consorcio de periodistas lo que hizo fue clasificar la información, que no investigó nada, fue un robo de información y que eso es parte de la razón por la que la jueza también absuelve a los inculpados en Panamá, porque dice, bueno, las pruebas no eran suficientes y tampoco cumplían la cadena de custodia que se requiere para estos casos? Bueno, por un lado tenemos la suposición de que como fue un montón de documentos, nos dieron los documentos y así como vinieron, se publicaron. Y eso no fue así. Por otro lado, la otra suposición de el robo de información. En primer lugar, en el momento, esto se activó porque una fuente contactó a 2 periodistas del Sudeste Censu, Frederick y Bastian Obermeier, y ellos cuando empezaron a ver la cantidad de información que había, el nivel el perfil, el alto perfil de personas políticamente expuestas que incluía los delitos que se presuponían que había detrás de esos documentos, entendieron que excedía completamente a Alemania y excedía completamente su capacidad de análisis. Entonces contactaron ellos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tiene sede en Washington y que tienen un equipo de tecnólogos y expertos en data que tomaron todos estos documentos, los digitalizaron, muchos ya estaban digitalizados porque la fuente se iba contactando también por mensajes encriptados, nunca se encontraron, y empezaron a procesar y analizar toda esa información, que era un volumen de información gigante. Fue el leak más grande hasta el momento de la publicación, por lo menos mucho más que Wikileaks y que todos los anteriores que se conocían. Entonces esto se procesó, después se chequeó que efectivamente esas sociedades existían, que esas sociedades
estaban en esa jurisdicción, que había como, digamos, todos los métodos tradicionales, si se quiere, de chequeo de información, y luego se activó una red de 376 periodistas en 70 países. Una vez que nos compartieron eso los periodistas, teníamos dos vías. Una era una plataforma con todos los documentos y otra era como una plataforma de intercambio estilo un Facebook, que no era un Facebook claramente, pero como si fuera un Facebook, para compartir hallazgos, dudas, claves para búsqueda. La búsqueda acá era muy manual. Estuvimos un año en ese proceso tanto de búsqueda como de armar la historia. Cuando encontrábamos, por ejemplo, teníamos que armar una lista del país de los personajes de interés, que una lista del país de los personajes de interés incluye políticos, gobierno, intermediarios, banqueros, empresarios, famosos, deportistas, o sea, y buscar uno por uno, muy manualmente. Eso, una vez que cuando aparecía algo, había un dato. Esta persona tiene una sociedad en tal lugar. ¿Para qué la usó? ¿Qué hizo? ¿Quién es esta persona? Ahí empezábamos con el método de investigación de reporteo clásico, que requiere consultar un montón de fuentes, tanto documentales como personales, intentar dar contexto, ir a sitios, mirar, chequear, contar la historia. Teníamos un dato, eso había que convertirlo en historia. No todos los datos que encontramos terminaron en historia, algunos sí, en los casos que se pudo construir. Eso desde la parte de la investigación. En cuanto a la denuncia del robo, bueno, todos los periodistas estamos, como los periodistas de investigación, sobre todo estamos muy acostumbrados a que cada vez que revelamos información sensible que el poder quiere ocultar, claramente el poder siempre quiere controlar su narrativa, no quiere que se sepan. Por eso existe el universo offshore, por eso existen los paraísos fiscales, para ocultar la identidad de los dueños de las cosas. Si esto se sabe, imagínate un mundo completamente oscuro, completamente secreto, toca muchos intereses, y no solamente intereses, también crimen organizado, terrorismo. Estaba Putin, no él directamente, pero del entorno de Putin en Rusia. Los periodistas de Rusia tuvieron que salir de Rusia porque tenían amenazas de persecución, digamos. Y la estrategia de hostigar y señalar al que habla es más vieja, digamos, que el tango, por decirlo de alguna forma. Es una estrategia antigua que lo que intenta hacerse es, en lugar de hablar del delito que se me imputa o se me acusa o que supuestamente cometí según la evidencia de estas publicaciones en cada uno de los países, hablo del que lo difunde y lo ataco. La verdad que, como contaba antes, la fuente nunca reveló su identidad. Los periodistas no revelamos la identidad de la fuente. Yo no tengo idea quién fue la fuente porque Frederick y Bastenier nunca lo revelaron. No podemos hacer suposiciones sobre la fuente porque tal vez era alguien interno del bufete, tal vez no. Ni idea, pero todo sería suposición, digamos. Absolutamente nadie sabe quién es la fuente, por más que tiene un nombre que es un seudónimo con el que dio un comunicado. Lógicamente, por el riesgo que asumía al pasar esta información, nunca quiso revelar su identidad porque estaría muerto seguramente o encarcelado o viajando de país a país con 800.000 causas acumuladas. Y por último, Sol, ¿por qué no nos ayudas a recordar cuáles serían algunos de los casos más emblemáticos, brevemente, que dejó al descubierto esta filtración masiva de documentos del bufete de abogados allí en Panamá? Bueno, podríamos como agruparlos en tres grandes grupos. El de los políticos involucró a David Cameron en el Reino Unido, un allegado a Putin, muy allegado a Putin, políticos españoles, Macri, bueno. Y después había grandes casos, a lo mejor no con nombres ribombantes, pero sí con tramas interesantes de contrabando, lavado de dinero del terrorismo y el narcotráfico. Pero seguramente las grandes figuras, igual que fue en el caso de Pandora Paper, que fue posterior y en el que también había una firma panameña, tenía que ver con estos políticos, ¿no? Presidentes, ver cómo esta gente usaba estas jurisdicciones. Pues bueno, gracias Sol por acompañarnos en el programa y vamos a hablar del tema con un experto
en planeación patrimonial, en jurisdicciones offshore, para que nos ponga en perspectiva este elemento en este proceso tan complejo. Gracias de nuevo por estar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias a ti. Martín, un gusto darte la bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? Para conversar sobre este reciente veredicto sobre los Panama Papers. 28 personas resultaron absueltas. ¿Cuál es tu lectura del desarrollo de este caso? En fin, ¿qué lección nos dejó? Bueno, antes que nada, un placer para mí estar conversando contigo. Gracias por la invitación. Mira, nosotros siempre fuimos de los que dijimos que esto iba a terminar así. Durante muchos años estuvimos en una posición minoritaria. Creo que este fallo es importante porque cierra de alguna manera un ciclo ya de 8 años donde se hizo una suerte de auditoría de todo lo que es la industria offshore. Y creo que la industria salió, yo diría, y puede ser un poco polémico, pero yo diría que salió fortalecida. Porque en definitiva, lo que deja claro este fallo y lo que deja claro la investigación, y pondría entre comillas, periodística, es que la inmensa mayoría de las sociedades offshore se usan para fines 100% lícitos y solo unas pocas, como siempre hay, las famosas excepciones que confirman la regla, pero siempre hay unas pocas que se usaron mal. Pero eso no inhabilita el instrumento, en todo caso, responsabilidad de quienes lo usaron mal. ¿Sabes, Martín, qué sucedió con los otros involucrados en el escándalo? Porque aquí solamente se juzgaron 28 personas, entre ellos los fundadores de la firma de abogados, Mossack y Fonseca. Uno de ellos ya falleció. ¿Qué sucedió con el resto de las investigaciones? Todas terminaron básicamente igual. Es decir, la mayor parte de los jueces tuvieron que determinar que las pruebas que se fueron obteniendo a partir de este robo, digamos, de documentación, no podían ser utilizadas válidamente en juicios porque tienen un origen ilícito. Y eso debilitó mucho todas las causas. Y encima de eso, en el caso este último, lo dijeron muy claramente los jueces en Panamá, dijeron que aún si aceptáramos la cadena de pruebas, que es bastante discutible, pero si aceptáramos todas las pruebas, igual eran pruebas que no eran ni suficientes ni concluyentes. Acordate que en todos los ambientes la inocencia se presume y quien tiene que demostrar algo tiene que tener pruebas muy sólidas. En este caso no fue lo que pasó, no hubo pruebas sólidas en contra de nadie. Fíjate que los mayores resultados de esta filtración fueron los inmediatos y fueron más bien políticos, es decir, fueron gente que por un tema reputacional tuvo que renunciar en países donde ya había algún tipo de conflicto. El presidente de Islandia es un caso muy típico, ya venía muy debilitado, apareció en Panama Papers, tuvo que renunciar. Hubo algunos casos más así, pero la mayor parte de los casos donde no hubo un efecto inmediato se fueron diluyendo con el correr de los años. ¿Y cómo afectó este escándalo, Martín, el sistema bancario offshore? Yo sé que en algunos países se empezaron a aprobar nuevas regulaciones, legislaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, ya venía, yo creo que un escándalo como el de Panama Papers, si hubiera pasado en el año 2008, 2009, hubiera revolucionado la industria, porque el grado de privacidad que había en ese momento era muy grande. Ya en el 2016 estaba la ley FATCA aprobada en Estados Unidos, los países empezaban a intercambiar información de manera automática, entonces no fue tan revolucionario como podía haber sido antes. Sí cambió un poco la imagen de Panamá. Panamá quedó muy golpeada. Si uno va a Panamá, yo tengo muchos amigos en Panamá, voy seguido a Panamá. Me encanta la gente panameña y la verdad que la paso muy bien y voy seguido. Y quedaron muy dolidos con esto por dos cosas. Ellos dicen siempre: nosotros no somos offshore porque en nuestro país hay impuestos altos, para nosotros los que vivimos ahí. Y lo segundo que dicen es que fue una investigación dirigida en contra de Panamá, que por eso le pusieron Panama Papers. Fíjate que esto fue un robo de, digamos, 11 millones de documentos pertenecientes a 214.000 sociedades de un solo estudio, que es Mossack Fonseca. Los panameños te dicen, se tendrían que haber llamado Mossack Fonseca Papers y no Panama Papers. Y fíjate que las dos grandes, digamos, filtraciones posteriores que ocurren, una se llamó Paradise Paper y otra se llamó Pandora Paper. Ninguno hizo alusión
a una jurisdicción. Y Panama Papers quedó como la mayor filtración de la historia y marcó a esa jurisdicción por los siguientes 4 o 5 años, donde el trabajo decayó muchísimo y mismo muchos estudios panameños tuvieron que salir a otras jurisdicciones a vender otro tipo de sociedades por la mala imagen que le quedó a Panamá. Desde mi punto de vista, injusta, pero es la realidad. La imagen es la imagen. Te puede gustar o no, pero es lo que hay. Y todavía tengo entendido que Panamá es considerado como un paraíso fiscal por parte de la Unión Europea. Pero hablemos de cómo funcionan estos paraísos, estos llamados paraísos fiscales. ¿Cómo funcionan legalmente y cómo funcionan ilegalmente? ¿Para qué sirven específicamente? Hagamos un poquito de pedagogía, Martín. Por supuesto, por supuesto. Lo que es interesante como primer punto es que todos nosotros estamos acostumbrados a que se hable mal de los paraísos fiscales, cuando en realidad se tendría que hablar mal de los infiernos tributarios, no de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, ¿qué son? Objetivamente hablando, son países con un alto nivel de seguridad jurídica y que aceptan, digamos, la competencia fiscal entre países, es decir, que tienen soberanía tributaria, a donde mucha gente que vivimos en países más inseguros, por ejemplo, en mi caso que vengo de Argentina, otros que pueden venir de Bolivia, de Venezuela, nos resguardamos frente a los avances de los estados en materia tributaria, en materia de confiscación de activos. Si no existieran países con poca seguridad jurídica, donde se persiguen a los opositores, donde se confiscan activos, con inflación y demás, probablemente no existirían los paraísos fiscales. De hecho, en todas las investigaciones, tanto en Panama Papers como en Paradise Papers y mucho más en Pandora Papers, que fue más reciente, cuando se estudia el domicilio de los beneficiarios finales de las sociedades, no son panameños o suizos o gente que vive en BVI. Son rusos, gente de Ucrania, argentinos, venezolanos. Esos son la mayor parte de los clientes. ¿Y por qué invierten ahí? Bueno, en el caso de Argentina, 5 veces Argentina confiscó activos de la gente, Corralito, Plan Bonex, o sea, un montón de veces. La gente no confía en esos gobiernos y por eso aparecen. Entonces son países que, por un lado, me dan mucha seguridad jurídica, no cambian las reglas, aplican la justicia, las leyes de la misma manera, y por otro lado, me dan un poco más de privacidad, no mucha hoy en día, un poco más de privacidad, y un sistema tributario competitivo. Ahora, ¿se puede usar mal esto? Por supuesto que se puede usar mal. Cualquier herramienta se puede usar mal. Es decir, para evadir impuestos, lavar dinero, ¿no? De origen ilícito. A ver, te voy a decir 2 cosas. Primero, esto para que la gente lo entienda es, decir que Panamá es responsable del lavado de dinero es decir que, por ejemplo, una fábrica de cuchillos es responsable de que a una persona la acuchillen. Yo fabrico cuchillos, hay gente que lo usa, el 98% lo usa para cortar carne y el 2% acuchilla gente en la calle. Es exactamente lo mismo y nadie hace un juicio contra la fábrica de cuchillos. Eso es muy claro, o una fábrica de autos, lo que quiera. Ahora, lo que vos decís es cierto, hay gente que en lugar de declarar su impuesto en Argentina, Venezuela, Colombia, no lo declara y usa una compañía en otra jurisdicción. No necesariamente offshore, en otra jurisdicción y oculta. ¿Dónde está el delito? Está en Argentina, o está en Bolivia o en Colombia, no está en Caimán o en Panamá. El delito es no declarar, no incorporar a la sociedad. Y respecto al lavado de dinero, es interesante que se siga mencionando esto, porque si bien es cierto que hay casos de ocultamiento en el contexto de una evasión fiscal, hay gente que lo hace, de vuelta un porcentaje bajo, pero por supuesto se puede hacer. El lavado de dinero, lo que tiene de gracioso, entre comillas, que se siga diciendo esto, es que la definición de lavado de dinero, o sea, ¿qué es lavado de dinero? Lavado de dinero es agarrar dinero que yo tengo de origen ilícito, por ejemplo, vendí armas, por ejemplo, manejo una red de prostitución, por ejemplo, secuestré a una persona. Ese dinero que no lo puedo poner en mi declaración de impuestos, necesito disfrazarlo de un ingreso lícito. ¿Y qué es lo que yo necesito para que eso pase? Por definición, lo que yo necesito es pagar impuestos. Se habla de lavado de dinero porque una forma muy fácil es abro una lavandería, declaro que tengo mucho más ventas de las que tengo, y eso es lavar dinero. Ahora, yo no puedo fácticamente lavar dinero en Panamá o en las Islas Vírgenes Británicas, donde no puedo pagar impuestos. Yo tengo que lavar dinero donde puedo pagar impuestos. Por eso el lavado en general se da onshore, se da domésticamente, se da
el financiamiento, entre comillas, de un documental, en un hotel que nunca se puede ver cuántas habitaciones tiene ocupadas, en un lavadero de ropa. Ese tipo de actividades donde yo puedo disfrazar mis ingresos muy fácilmente me permiten decir que gané mucho más, pago un impuesto que es el costo del lavado de dinero y me quedó la plata limpia. Pero ahí no puede participar un lugar offshore. Lo que pasa es que esto se usó, y te explico por qué, pues es un momento muy duro de la historia reciente, donde se produjo este clic. En el año 98-99, la Unión Europea, la OSD, cuando salían a criticar a los paraísos fiscales, no decían que había lavado de dinero. Decían que estos lugares tenían prácticas tributarias dañinas. Eso era el título, ¿no? Aquí inició la mala imagen para Claro, pero las digo, instituciones a nadie offshore. le importa, a una persona en la calle no le importa, digamos, hablas con un taxista, no le importa que Suiza tenga prácticas tributarias dañinas, no le genera nada. Cuando se produce el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, 3-4 años más tarde de que empezó esta presión contra los paraísos fiscales, la OSD se dio cuenta que si en lugar de decir que los paraísos fiscales se evaden impuestos, empezaba a decir que en los paraísos fiscales se lavaba dinero y se financiaba el terrorismo, iba a tener mucho más apoyo. Y de hecho lo consiguió, fue una jugada brillante. Y a partir de ahí empezó una especie de montaña rusa donde primero se eliminaron las acciones al portador, después se hizo la obligación de tener directores que sean públicos, después se empezó el intercambio de información entre bancos. Y hoy por hoy tenemos un nivel de transparencia que es un poco, diría yo, exagerado, porque la realidad es que la privacidad, la discreción, la intimidad, la confidencialidad, son valores que yo como ser humano, mientras no cometo un delito, debería poder tener derecho a llegar a ese objetivo. Pregunto, Martín, ¿cómo entra en toda esta ecuación, ya lo has mencionado, la privacidad, que es parte del atractivo de sacar el dinero, ¿no?, de tu país y llevarlo a estas jurisdicciones donde hay menos impuestos, pero también se garantiza la privacidad? Esa es parte de la pregunta, pero la segunda parte de la pregunta es cómo también juega en esta ocasión, en esta ecuación, las empresas de papel, que fue algo también que se descubrió en el escándalo de los Panama Papers. Bueno, el primer punto es muy interesante el tema privacidad. Hoy nos acostumbramos a que la privacidad no es un valor en sí mismo, demasiado gran hermano, demasiadas redes sociales, demasiada exposición hacen que todos pensemos que tenemos derecho a saber todo de todos. Y la verdad que no es así. El derecho a la privacidad es un derecho muy importante, consagrado en casi todas las constituciones nacionales de casi todos los países desarrollados. Y es muy raro cómo el ser humano actual, contemporáneo, no pelea por ese derecho. Te cuento una anécdota muy, muy breve. Cuando el Reino Unido en 1841 aprueba un nuevo impuesto que fue el impuesto a las ganancias, que hasta ese momento no existía en ningún país del mundo, se le ocurrió al Reino Unido en 1841, el pueblo, digamos, la gente empezó a protestar muy fuerte. Y la protesta contra el impuesto no era porque pensaban que estaba mal pagar impuestos, ellos pagaban un montón de impuestos. Inglaterra siempre fue un país de altos impuestos, pagaban impuestos por las ventanas, impuestos por el jabón, pagaban un montón de impuestos. Lo que les molestó de este impuesto nuevo fue tener que decirle a los estados lo que ellos ganaban, que ellos consideraban que era privado. Hoy fíjate que el Estado sabe todo lo que ganamos todos. Y realmente la pregunta es necesario eso? ¿Por qué debería saber el Estado cuánto gano yo? Es parte de mi intimidad. Entonces, de vuelta, creo que nosotros renunciamos muy rápido al derecho a la privacidad en pos de una transparencia que no debería ser tal. Yo creo que es al revés. Nosotros como individuos deberíamos exigirle transparencia al gobierno, que ellos nos den la información de lo que están haciendo y no que nosotros se la demos a ellos. Es un tema profundo, interesante, pero yo creo que no somos muy conscientes y creo que con el tiempo va a ser los grandes. Yo creo que tener privacidad a futuro, cuando hay cada vez más ataques y cada vez más transparencia, va a ser un valor importante y va a valer plata. O sea, va a ser un bien inclusive intercambiable la privacidad. ¿Hay alguna legislación o algún acuerdo donde los bancos en estas jurisdicciones de paraísos fiscales, que vamos a decir cuáles son o en qué países, en fin, porque yo tengo entendido que cada vez hay menos porque la regulación es mucho más amplia? ¿Hay algunos de estas jurisdicciones que se niegan a compartir la información de los dueños de sus cuentas bancarias?
cuando son requeridas por otros países? Lo interesante de tu pregunta es que yo siempre consideré, también en minoría, si querés, que el paraíso fiscal más grande del mundo es Estados Unidos. Es decir, acá viene cualquier persona, abre una cuenta bancaria y tiene mucha más privacidad que la que hoy te ofrece Suiza o las Islas Vírgenes Británicas o los demás países, Luxemburgo, Caimán. Con lo cual la respuesta es sí. Hoy en Estados Unidos tenés mucha más privacidad que en Suiza. O sea, si vos estás en Colombia, por ejemplo, y abrís una cuenta en Suiza, aunque la pongas a nombre de una sociedad o a nombre de un trust inclusive, Suiza tiene obligación de una vez por año decirle a Colombia, miren, acá hay una señora colombiana que abrió esta cuenta y tiene tanta plata y gastó tanta plata y ganó tanta plata. En cambio, en Estados Unidos, si la cuenta es personal, puede llegar a haber algún tipo de intercambio que además es muy limitado, pero si uno pone una simple sociedad o un simple trust, ya no hay intercambio. O sea que hoy por hoy el lugar donde uno tiene mayor privacidad en materia financiera es, por lejos, Estados Unidos. Y por supuesto, tenemos también otras situaciones que estamos hablando de activos financieros, pero hoy en día activos no financieros tienen más privacidad que los financieros. Si yo invierto en una propiedad, tengo más privacidad que si tengo una cuenta bancaria. Entonces, mucha gente, de hecho, hay estadísticas muy interesantes, los últimos años, a medida que las cuentas bancarias van teniendo cada vez menos privacidad, por ejemplo, el valor de las obras de arte ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cuenta bancaria, ejemplo, de 10 millones de dólares en Suiza, mi país de residencia todos los años va a saber todo sobre esa cuenta. Y si yo tengo un cuadro en el living de mi casa de 10 millones de dólares, nadie va a saber que lo tengo. Entonces es mucho más privado el arte o algún otro tipo de activos que las cuentas bancarias. Pero digamos tú como experto en organización patrimonial y en temas tributarios, si hay alguien que quiere proteger su patrimonio de su país donde se pagan muchos impuestos, ¿qué le recomendarías? ¿A dónde llevar su dinero donde haya mayor privacidad? Primero que nada, nosotros cuando trabajamos con clientes, lo primero que hacemos es hablar con los clientes de objetivos. Es decir, no todos los clientes buscan lo mismo cuando hablan de planificación. Algunos buscan, por ejemplo, resolver su tema sucesorio de una manera ordenada o de una manera con muchos detalles que por ahí la legislación local no le permite y un trust o otra estructura así. Entonces, esa persona no está interesada en pagar menos impuestos, sino resolver la sucesión. Hay otros que buscan pagar menos impuestos, hay otros que buscan privacidad, etcétera. Si el objetivo es privacidad, y en Latinoamérica de vuelta, el primer objetivo es buscar seguridad jurídica, pero el segundo es privacidad, porque están vinculados obviamente esos dos objetivos. Cuando el cliente necesita privacidad, la realidad es esta. Uno busca una jurisdicción y una estructura seria, es decir, un país serio que nos dé seguridad. Y la privacidad hoy por hoy tiene mucho más que ver con dónde pongo la cuenta bancaria, siendo lo que te dije antes, debería ser Estados Unidos, a qué estructura le busco. Es decir, es mucho más importante dónde pongo el activo, si es financiero, que la estructura. Porque de vuelta, una sociedad, un trust, un fondo de inversión en Suiza reportan todo y una sociedad, un fondo de inversión o un trust en Estados Unidos reportan nada. Entonces muchas veces la privacidad tiene mucho más que ver con dónde abro la cuenta bancaria o en qué tipo de activo invierto, a qué jurisdicción voy a usar. Pero, por ejemplo, ¿en qué categoría están las islas en el Caribe, o Panamá, o Uruguay, en fin? Mira, es muy interesante la pregunta porque cuando se crea el concepto de paraíso fiscal, que lo crea la OCDE de vuelta en 1998, la OCDE dice una jurisdicción para calificar como offshore, como paraíso fiscal, tiene que tener dos características. Un sistema tributario dañino, como dije antes, y opacidad respecto al dueño de las sociedades. Como todas estas jurisdicciones hoy intercambian información y no permiten tener acciones del portador, estas jurisdicciones que aparecían en la primera lista de la OCDE, que eran 41 jurisdicciones en 1998, terminaron siendo 0. Si vos hoy vas a la OCDE y buscas el listado de paraísos fiscales, que sigue estando, hoy está en 0. Es como si hoy no existieran. Sin embargo, como vos decís, existen. Yo me tomo un avión y me voy a BVI. Claramente existen. Y eso nos lleva a la pregunta más importante, que es, entonces, si una jurisdicción offshore no es un país que tiene prácticas tributarias dañinas y no es un país que tiene opacidad respecto al dueño de la compañía, ¿qué es un paraíso fiscal hoy en día? ¿Qué es lo que es? Entonces, lo que nosotros decimos es que si uno se fija todos los países que uno los califica como paraísos fiscales y ve las características en común que tienen, son países que dan
que tienen mucha seguridad jurídica, son países que respetan el hecho de propiedad de las personas, son países que tienen un poco más de privacidad que otros, y son países que creen en la competencia fiscal, en esta libertad de cada país de fijar los impuestos como quieren. Entonces, ese es el paraíso fiscal, que es el infierno tributario. Es un país con altos impuestos, pero además con baja o nula seguridad jurídica. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que tratar de ubicar para ver dónde está el problema y dónde está la solución. Para nuestra audiencia, ¿qué es BVI? Es un paraíso fiscal, sin ninguna duda. ¿Pero qué traduce la sigla? Perdón, Islas Vírgenes Británicas, British Virgin Islands. Islas Es una de Vírgenes. las jurisdicciones digamos, más populares en materia de compañías. De hecho, ya venía siendo más grande que Panamá cuando fue Panama Papers, pero desde que pasó Panama Papers tomó una delantera importante. Hoy por hoy tiene prácticamente 500.000 sociedades. Como decís vos, muchas son sociedades de papel, pero no tienen una oficina, no tienen una actividad más allá de la que de tener una cuenta bancaria y demás. Que por otro lado es como si fueran las LLC de Delaware o de Florida para los extranjeros no americanos, digamos. Uno cuando arma una compañía acá opera, tiene oficina y demás, pero para una persona, no sé, de vuelta, un chileno, un boliviano o un mexicano que tiene una cuenta bancaria, una LLC de Delaware es una compañía de papel. Claro, claro. Y digamos, es una compañía que está creada especialmente para esa cuenta bancaria. No genera, digamos, una actividad comercial o financiera. Eso puede o no, digamos, acoger una actividad ilícita. Es decir, si yo tengo una LLC que no tiene ninguna oficina física ni empleado, pues yo la uso para dar servicio de consultoría y te doy un servicio de consultoría, vos me pagas un honorario y yo gasto la plata y la declaro donde gano, no hay nada malo en eso, digamos, en definitiva. Por eso yo siempre digo que el problema no es la herramienta, el problema es el uso. El uso. Aquí acabas de tocar un tema, ya para terminar, Martín, muy importante. Hablas de que una de las características de lo que se considera un paraíso fiscal es una jurisdicción que tenga un sistema tributario dañino. ¿Qué es un sistema tributario dañino? Por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas, ¿qué nivel de impuestos le ofrece a una persona que trae parte de su fortuna de Argentina, por decir, o de Colombia, a estas islas donde puede, pues, digamos, pagar menos impuestos? Me das pie para hacerte una segunda pregunta. ¿Cómo se maneja este tema? ¿Hay doble tributación? ¿Tú pagas impuestos en el paraíso fiscal y pagas impuestos en tu país de origen? Bueno, la pregunta que hiciste, la primera es el núcleo de toda esta industria, digamos, en definitiva, porque cuando vos te pones a pensar en por qué le pusieron el nombre de dañinas, prácticas tributarias dañinas, ¿para quién son dañinas? ¿Es para el pagador de impuestos dañino? ¿Para el contribuyente es dañino? No. ¿Para la jurisdicción offshore es dañino? No, tampoco. Entonces, ¿para quién es dañino? Bueno, es dañino para el país de alta tributación. Es decir, y ahí tendríamos que ver si realmente está bien planteado eso, porque tengo una jurisdicción con impuestos muy altos, que puede llegar a ser impuestos confiscatorios en algún punto, la gente se escapa de eso y elige trabajar en otra jurisdicción. Está bien, está mal, o sea, es un tema ahí donde cada uno puede tener una opinión, porque no es un tema donde no es una regla física, es un tema de opiniones. Y a mí lo que me pasa con eso es, estudiando el tema económico, digamos, desde el punto de vista económico, la mayor competencia fiscal entre países, es decir, yo tengo un país que me ofrece X% de impuestos, otro uno un poquito menor, otro un poquito menor, uno mayor, lo que genera es competencia por el dinero y una tendencia a la baja de impuestos, lo cual repercute en un beneficio para el consumidor, para el pagador de impuestos. Pasa con cualquier producto. Tengo mucha gente ofertando pelotas de fútbol, hay competencia, baja el precio y ¿quién se beneficia? El que quiere comprar una pelota de fútbol. Acá es lo mismo. Si bajan los impuestos, se beneficia el pagador de impuestos. Inclusive, yo siempre cuando doy clases... No pasa en los países, los impuestos no bajan. Bueno, justamente nunca bajan. Yo siempre digo, un impuesto se crea primero como temporario, con un mínimo no imponible alto y una alícuota baja. Después no es más temporario, la alícuota es alta y el mínimo no imponible baja. Eso lo vimos en todos los países. Pero el punto es, yo muchas veces cuando quiero explicar para gente por ahí que no tiene el background jurídico, ¿no? O contable o económico, cómo funciona un paraíso fiscal, yo les digo, lo más parecido que hay a un paraíso fiscal, y fíjate lo que te voy a decir ahora, no tiene nada que ver con paraísos fiscales.
lo más parecido que hay a un paraíso fiscal es una aerolínea low cost. Si yo te digo, por ejemplo, las aerolíneas low cost generan competencia y ponen un límite máximo al precio que pueden poner las compañías aéreas normales de los pasajes, porque fuera de eso, los que viajamos vamos a elegir otra aerolínea, digamos, o inclusive otro medio de transporte, y eso beneficia a todos los que viajamos, aun cuando viajemos en otro medio. Por ejemplo, si yo pongo el precio del vuelo, por ejemplo, entre Argentina y Montevideo más bajo o más alto, afecto al que va en barco también a Uruguay, o al que va en micro. Entonces, use o no use yo. O sea, el punto es que yo use o no use una empresa de low cost, el hecho de que existan va a hacer que yo pague menos mi pasaje, aun cuando yo use una compañía tradicional. Lo que hace una jurisdicción offshore es poner un límite a los impuestos que pueden cobrar los países de alta tributación. Y eso genera que inclusive quienes no usen los paraísos fiscales paguen menos impuestos como producto de la competencia fiscal. Entonces, ahí es donde... Mucha gente nos explicaba cuando se generó este escándalo de los Panama Papers, Martín, que el delito estaba en que no reportabas en tu país de origen el dinero que tenías fuera del país, entonces evadías impuestos. Entonces mi pregunta es, si lo quieres hacer legalmente y tú sacas millones de dólares o X cantidad de dinero a un paraíso fiscal donde pagas menos impuestos, lo quieres hacer legalmente, tienes que pagar en las dos jurisdicciones, ¿correcto? Bueno, hay un tema que es ahí, que es una comparación. Es un tema que te iba a mencionar respecto a tu segunda pregunta. Lo que los paraísos fiscales ofrecen no es impuestos bajos, sino lo que se llama neutralidad impositiva. Es decir, no te agregan impuestos a los que vos ya deberías pagar. Supongamos que yo tengo un restaurante en Colombia y gano 100 pesos. Y como no confío en el gobierno de Colombia, los mando a Panamá. Yo, por los 100 pesos que tengo en Colombia, ya pagué mi impuesto en Colombia, porque tengo que pagar impuestos a las ganancias. Y cuando lo mandé a Panamá, si está todo declarado, Panamá no me agrega impuestos, pero no me reduce mi factura de impuestos. Por supuesto que si yo lo oculto y lo saco en un bolso, bueno, está bien, pero ahí el delito no es por Panamá, es porque el señor dueño del restaurante agarró la plata en un bolso y se la llevó, digamos, y el delito se dio en Colombia. La realidad es que, y por eso todos los juicios terminaron con absoluciones como empezamos esta entrevista, la realidad es que el único delito comprobado en Panama Papers fue el robo de la información. Lo divertido de esto, en algún punto, es que cada vez que hubo un robo de información a una empresa, sea, me acuerdo uno que fue uno muy grande, a GameStop, que es un negocio que vende jueguitos de computadora, hubo algunas tarjetas de crédito, y los titulares del periodismo siempre fueron en contra del hacker, en favor de la víctima del hackeo. Y con Panama Papers se produjo algo raro. El hacker era un justiciero y el hackeado era el problema. Eso es interesante. La investigación, con el mayor de los respetos, no fue investigación. A medios periodísticos les dieron un montón de documentaciones, 11 millones de documentos, y lo que hicieron fue clasificarlos. Yo hablé con muchos de estos periodistas, debatí con algunos, hice entrevistas con otros, y lo que hicieron fue clasificar los documentos. Por eso, de hecho, si esto hubiera sido fruto de una investigación, por ahí mucha de la prueba que no se pudo usar se hubiera podido usar, pero esto fue fruto de un robo, de un ilícito, y ahí está el problema. Martín, no me quedó claro lo del ejemplo que me diste de Panamá. Si me puedes dar una respuesta breve. Si yo saco $100 que me dejó la ganancia de un restaurante en Colombia, obviamente pagué el impuesto a la ganancia en Colombia, y en Panamá sé que no me van a agregar nuevos impuestos, pero tengo que pagar un impuesto por tener ese dinero en la cuenta bancaria. ¿Sí o no? Voy a pagar un fee anual que no depende de cuánta plata tenga. Voy a pagar el mantenimiento de la sociedad panameña. Pueden ser, no sé, 1.500 no dólares. Es un impuesto. No es una tasa de mantenimiento de la sociedad. Tengas $100.000 o 100 millones de dólares, vas a pagar lo mismo. Okay. Ahora, por último, ¿cómo se puede con estas, digamos, estos andamiajes financieros, ¿no? Offshore, cómo se puede combatir el lavado de dinero? Que finalmente es el meollo del asunto y la evasión fiscal. Mira, son dos cosas muy diferentes. Justamente uno de los grandes problemas que hay es que se tratan de usar las mismas herramientas para luchar contra dos cosas muy diferentes. Al yo calificar la evasión fiscal como lavado de dinero, y muchos países lo tienen identificado, yo en vez de tener potencialmente 100 delincuentes
vigilados por grupos del gobierno, unidades de inteligencia financiera expertos en lavado, paso a tener 10 millones de delincuentes. Entonces, uno de los principales problemas es juntar las dos cosas. Yo creo que la evasión fiscal, hoy por hoy, con los sistemas informáticos que hay y con el intercambio de información que hay, tiende a reducirse. Yo no creo que hoy la evasión fiscal sea uno de los grandes problemas del mundo. Y creo que si se permitiera la competencia fiscal, al contrario, la gente optaría... A ver, hay una realidad que es esta. En general, cuando bajan los impuestos, la gente tiene menos incentivos para evadir. Esto es un tema que se estudió mucho en economía. Hay una curva de Laffer que explica que si yo cobro 0 de impuestos, recaudo 0. Si cobro el 100% de impuestos, también recaudo 0 porque nadie va a pagar. Y después hay una curva en el medio donde hay un punto que es el más eficiente. No vamos a profundizar en esto, pero el punto acá es que si yo bajo impuestos a algo más o menos normal, no genero evasión. Por eso, como fuimos anteriormente, cuando te dije anteriormente, que cuando se empezaban a descubrir quiénes eran los usuarios de estas compañías, terminaban siendo siempre los mismos países. En Paraguay, por ejemplo, que tiene un impuesto bajo, no hay evasión fiscal prácticamente. En Uruguay no hay evasión fiscal, porque hay impuestos razonables. Si el contribuyente, el pagador de impuestos, piensa que el impuesto es razonable, no evade. Entonces, para mí, la evasión fiscal tiene mucho hoy que ver con que estamos viviendo a nivel histórico el momento de mayor cantidad de impuestos y mayor esfuerzo fiscal en la historia de la humanidad. Nunca hubo tantos impuestos y tan altos, salvo un periodo de guerras excepcionales. Entonces la gente se quiere defender de alguna manera. Podemos criticarlo, yo no voy a hacer juicio de valor, pero la gente está defendiendo de un acoso tributario muy fuerte. Entonces yo creo que bajando impuestos y perdiendo la libre competencia, la evasión va a bajar. Ahora, el lavado sí es un delito mucho más fuerte, y el lavado en general se da, como te dije antes, de manera doméstica. No se da en Panamá, se da en Argentina. Se da en el señor López que lleva bolsitos al convento de monjas con millones de dólares, digamos. Claro, pero necesitas colaboración judicial con Claro, la pero parte. ¿sabes lo que pasa? Hoy por hoy vos tenés intercambio de información, como te dije, automático en casi todos los países, y donde no hay intercambio, como es Estados Unidos, Estados Unidos igual compila la información. No la intercambia, pero la tiene. O sea que para combatir la evasión, información hay de sobra. El gran problema que tenés es que la evasión en general no se da a través del sistema financiero, se da con cash. Cuando vos estudiás el caso de Odebrecht o la corriente de los Kirchner en Argentina, son bolsos con plata. Parece mentira, pero son aviones que van de Caracas a otro lugar, bolsos, valijas. Así es como digamos, cuando uno se fija, inclusive te digo históricamente, las últimas 20, 30 multas más grandes que han habido por lavado de dinero, son todas onshore, no son los bancos. La plata de lavado no pasa por los bancos panameños. Te lo aseguro porque como intercambio de información, no pasa por Suiza, pasa en todo caso por China, si es que es bancario, China, Hong Kong, por ahí, un poco te diría en Estados Unidos, pero la gran mayoría es cash. Claro, se quedan en los países de origen y se empiezan a lavar de alguna otra manera. Pues Martín, gracias por acompañarnos con esta explicación detallada y bueno, ayudarnos a entender qué pasó con ese escándalo y cómo ha afectado a los sistemas financieros en estos llamados paraísos fiscales. Gracias de nuevo por estar aquí. Un placer, ¿Qué pasó con gracias a vos. La falta de seguridad jurídica y los altos impuestos que pagamos en nuestros países son muchas veces los factores que incentivan la evasión fiscal y el traslado de fortunas a paraísos fiscales. Y como lo escuchamos, en estos casos opera la ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo, si pagas los impuestos a tus ganancias en tu país y llevas ese dinero a un lugar seguro sin pagar nuevos impuestos, muchos preferirán hacerlo. Ahora, si no pagas impuestos a tus ganancias o el origen de tus ingresos es ilícito y trasladas ese capital a una cuenta offshore, ahí está la ilegalidad. El problema no son las cuentas en paraísos fiscales como tal, sino el uso que se le dé a estas herramientas financieras. Gracias por acompañarme en ¿Qué pasó con lo que pasó? Los espero en otro episodio la próxima semana. Y no se les olvide suscribirse al canal por YouTube. Patricia Yaniot Videos. Gracias.